Bueno, después que hablamos de lo que es seguridad en profundidad, tenemos que aclarar otros conceptos más relacionados a seguridad informática. Miren, seguridad informática, para implementar seguridad en la red tenemos que seguir algunos conceptos, ¿sí? El primer concepto que les enseñé es seguridad en profundidad. Espero que entendieron la idea de tener varios controles uno detrás del otro. Si un control falla, entonces tenemos detrás otro control y lo vamos a entender durante todo el curso. Otro concepto más que tenemos que aclarar aquí aquí tenemos una lista y vamos a ver todos los conceptos uno detrás del otro. El primer concepto que les quiero explicar es least privilege. Les menciono en inglés como el concepto en inglés para que puedan buscar también información en inglés y entiendan el concepto en inglés. Least privilege se refiere en español a mínimos privilegios. La idea es que cuando implemento seguridad en la red, lo que hago es le doy a los usuarios, ¿sí? A los usuarios de la red, a los usuarios que usan PCs o laptops, les doy acceso solamente a lo que necesitan para ejecutar sus tareas y nada más, ¿sí? Eso es mínimos permisos. La idea, otra vez, es que les doy a los usuarios el acceso necesario para ejecutar sus tareas laborales y nada más. ¿A qué me refiero? Primero a nivel, por ejemplo, de acceso en la computadora. Por ejemplo, me pregunto yo si el usuario necesita acceso al control panel, si necesita acceso a línea de comando, si necesita acceso, por ejemplo, a poder cambiar cualquier configuración en el laptop. Probablemente, en el laptop o en el PC, ¿sí? Probablemente que el usuario común no necesita ese acceso. Entonces, ese acceso se lo voy a quitar porque no necesita ese acceso para ejecutar sus tareas laborales. Necesita solamente acceso para abrir algunas aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos un usuario que todo el día está usando el Excel, entonces lo único que él necesita es realmente abrir el Excel. El resto, todo lo que él no necesita para ejecutar sus tareas laborales, se lo quito. ¿Por qué es importante? Si un usuario, por ejemplo, tiene acceso a línea de comando, entonces quizás que él puede desactivar el antivirus. Y eso yo no lo quiero permitir al usuario. Entonces yo analizo cada usuario, qué acceso necesita para sus tareas laborales y le doy solamente ese acceso y el resto se lo quito. En muchas empresas, por ejemplo, en Israel, le quitan a los usuarios el acceso al Internet. ¿Eso por qué? Porque entienden que el Internet no es una herramienta de trabajo, parece ser que para la mayoría de los usuarios el Internet es para entrar al Facebook, pero porque no necesitan el Internet como una tarea laboral, le quitan ese acceso también. Entonces, esa es la idea de least privilege, ¿sí? Le doy a los usuarios solamente el acceso necesario para ejecutar sus tareas laborales. A nivel también de privilegios, ¿sí? Del usuario administrador. Cuando el usuario, le doy al usuario un PC, entonces a ese usuario no le voy a dar privilegios de administrador en su PC. ¿Eso por qué? Es muy importante para aumentar la seguridad, quitarle a todos los usuarios los privilegios del usuario administrador, que no tengan privilegios de usuario administrador en sus PCs. Les creo un usuario que no tenga privilegios de administrador. ¿Por qué es tan importante? Les doy un ejemplo. Es tan importante porque supongamos que yo le envío a un usuario, ¿sí? Le envío un virus por mail. Ese virus se va a poder ejecutar en la máquina del usuario, porque el usuario, ¿sí? Cuando abre ese correo, el usuario lo abre con privilegios de administrador. El usuario está logueado a la máquina
con usuario administrador. Ahora, de lo contrario, si ese usuario no tiene acceso, no tiene privilegios de administrador en su PC, ese virus no se va a poder ejecutar y no va a poder afectar la máquina porque ese usuario no tiene privilegios de administrador y de ejecución de instalación de programas. ¿Me entienden? Es súper crítico que para elevar la seguridad de la red, que le quiten a todos los usuarios los accesos de usuario administrador. Ahora, muchas veces ustedes les va a pasar que cuando quitan los privilegios de los usuarios, una herramienta, un programa no se va a poder ejecutar. Porque ese programa requiere muchas veces privilegios de administrador para poder ejecutarse. Lo que tienen que hacer es descargar unas herramientas que se llama PC Tools. PC Tools lo encuentran en el sitio de Microsoft. Y esos PC Tools analizan exactamente por qué la aplicación no se pudo ejecutar. A veces también les va a pasar que algunos usuarios sí o sí van a tener que tener esos privilegios de administrador para sus tareas laborales de los usuarios. Por ejemplo, muchas veces tienen administradores o tienen programadores en la red que todo el día están instalando y desinstalando programas en sus PC. Entonces, ustedes van a querer que esos usuarios sí sean administradores de sus máquinas. ¿Qué hacen con esos usuarios? Lo que ustedes tienen que hacer con esos usuarios es todos los usuarios que sí o sí son administradores de sus máquinas y no le pueden quitar los privilegios, ustedes lo que hacen es los colocan en un segmento separado de la red, en un VLAN separado de la red. Por si acaso, esos usuarios, ¿sí?, uno de ellos tiene un virus o un gusano en su PC, tú lo que querés hacer es evitar que ese virus se replique en toda la red. Entonces lo que tú haces, esos usuarios con esos privilegios elevados, los colocas en un segmento separado, en un VLAN separado, por si acaso llega un problema de uno de esos PCs, esos PCs va a estar colocado en un segmento separado y no te va a afectar toda la red, ¿sí? Es muy importante, ¿sí?, si ustedes quieren reducir el malware que tienen en la red o los viruses que muchas veces los administradores de la red todo el tiempo están reinstalando máquinas con viruses. Si ustedes quieren evitar esos problemas, lo que ustedes tienen que hacer es quitarle a los usuarios los privilegios de administrador, ¿sí?, y de esa forma ustedes van a elevar muchísimo la seguridad de la red. Cuando nosotros implementamos least privilege, tenemos ventajas y desventajas. Una desventaja importante que tienen que tomar en cuenta es que al momento que ustedes quitan a los usuarios los privilegios, entonces el usuario no va a poder instalar programas, ni va a poder instalar el WinZip o el WinRAR, o no va a poder cambiar, por ejemplo, el screensaver en su PC. Por cada cosa pequeña que él va a querer modificar, él va a tener que llamar al soporte técnico. Entonces tienen que tomar en cuenta que si ustedes quitan los privilegios a los usuarios, ustedes van a tener que aumentar la cantidad, ¿sí?, de gente que tienen en el soporte o en la mesa de ayuda, porque los van a llamar muchísimo más, porque el usuario, cosas que estuvo acostumbrado a hacer solo, de repente no va a poder hacerlo, ¿sí? Pero siempre les digo a mis clientes, cuando me llaman a hacer una consultoría, les digo que si realmente quieren aumentar la seguridad de la red, entonces tienen que quitar los privilegios de esos usuarios. Vamos a hablar un poco de Security Policy. Security Policy, ¿sí?, política de seguridad, ¿sí?, también es un concepto bien básico en seguridad informática. La idea de Security Policy es que nosotros
escribimos políticas de seguridad. Son políticas en cual nosotros escribimos cuál es la interacción de todos los usuarios en nuestra organización con los equipos informáticos. O sea, como por ejemplo, hay políticas, supongamos, les doy un ejemplo, una política de acceso de remoto. Ustedes probablemente tienen usuarios en la red que se conectan a través de una conexión remota. Por ejemplo, se conectan de sus casas o se conectan a través de una conexión VPN, se conectan a la red de forma remota. Ahora, tienen que tener una política, ¿sí? Una política de conexiones remotas a la organización. Y en esa política tiene que estar escrito cómo un usuario o un tercero se puede conectar a la red. Si es a través de una conexión VPN, entonces cuál es el algoritmo y cuál es la encriptación que se debería usar, qué tiene que tener el usuario instalado en su PC para que él se pueda conectar a la red desde su casa, por ejemplo, de cualquier otra locación remota. Si es, por ejemplo, si el usuario, por ejemplo, en la política de conexiones remotas, entonces debe tener que estar escrito que el usuario debería tener un antivirus instalado en su máquina, que tiene que tener instalado todos los parches y todas las actualizaciones de Microsoft, que él, por ejemplo, tiene que tener, supongamos, tiene que tener un sistema operativo específico. Si es, supongamos, Windows 8 en adelante y todo lo que es antes de Windows 8 no está permitido. O sea, eso es un ejemplo de una política que tiene que estar escrita. La idea de las políticas es que ustedes escriben varias políticas. Ahora les voy a mencionar también, ustedes pueden empezar a escribirlas de cero o pueden entrar a un sitio y descargar templates, ¿sí? Que son políticas, ¿sí? Que ya están escritas y ustedes solamente las tienen que modificar. Pero la idea es que las políticas están escritas y todos los siguen, ¿sí? Esas políticas todos los siguen. Por ejemplo, si tenemos por ejemplo, una política de cómo realizar los backups dentro de la empresa, cómo backupear la información, qué día, qué hora, si hay que revisar los backups o si hay que encriptar los backups, si se hacen en cinta, si se hacen en un DVD, donde se guardan los backups. Eso es una política de backup. La idea es que si por tener políticas escritas, entonces nosotros evitamos errores que nos pueden a nosotros, esos errores nos pueden comprometer la seguridad de la red, ¿sí? Ahora, ¿dónde encontramos políticas? Miren, tenemos un sitio, ¿sí? Un sitio que se llama sans.org, y en el sitio sans tienen acá varias políticas de seguridad que estas políticas son gratis y ustedes las pueden descargar y modificarlas, ¿sí? Ven, por ejemplo, dentro de las políticas de Network Security tenemos, por ejemplo, una política de Remote Access Policy, tenemos una política de seguridad en routers y switches, ¿sí? Cómo se debería implementar un nuevo router o un switch en la red. Tenemos una política, por ejemplo, de comunicación inalámbrica, ¿sí? Tenemos también una política de Bluetooth, si está permitido el uso de Bluetooth en la red o no. Aquí tenemos políticas, ¿sí? Políticas para relacionarnos con servidores, por ejemplo, una política de Database Credentials Policy, es una política que habla sobre la seguridad de las bases de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, una política de todo cómo se implementa toda la parte de los logs en la red. Tenemos también una política de cómo se implementa un nuevo servidor en la red, ¿sí? Tenemos aquí una política de Workstation Policy, ¿sí?
para HIPAA, ¿sí? Que está adaptado al HIPAA. ¿Se acuerdan que hablamos de la normativa del HIPAA? Y sobre algo muy importante sobre las normativas, ¿sí? Algo muy importante sobre las normativas que les quiero aclarar. Casi todas las normativas que hablamos anteriormente, casi todas las normativas exigen que ustedes tengan políticas en la red. Si ustedes no tienen políticas relacionadas a seguridad de la información, probablemente que no son compatibles con ninguna política, ¿sí? Aquí tenemos también, ¿sí?, todo lo que es la política de web application security, todo lo que es la política de cómo se implementa una aplicación web. Aquí tenemos algo muy importante que les olvidé mencionar. Software Installation Policy. Software Installation Policy es una política, ¿sí? Una política relacionada a que habla ahí de qué software el usuario puede instalar en su PC. Si todo, en general lo que dice en esa política es que todo software que el usuario requiere que instalar en su PC tiene que pedir la aprobación del equipo de sistemas o de seguridad informática, y no está permitido que el usuario instale su aplicaciones en su PC sin preguntarle al equipo de sistemas. Otra política que les quiero mencionar es, a ver, se llama User Acceptable User Policy Security. A ver, vamos a ver. Es una política que habla del uso aceptable de los recursos informáticos para el usuario. Mientras que esto carga, les quiero contar que cuando ustedes escriben estas políticas, tienen que... muchas veces lo que pasa es que uno escribe las políticas pero nadie las sigue en la organización. Entonces lo que ustedes tienen que también implementar es como qué pasa si alguien no cumple con las políticas, ¿sí? O sea, si no hay, muchas veces, si no hay ningún castigo, sí, entonces nadie, por falta de cumplimiento con la política, entonces nadie va a cumplir con las políticas, ¿sí? Entonces ustedes tienen que preguntarse, ok, ¿qué pasa si el usuario no cumple con la política? ¿Qué sanción se le va a dar al usuario? Porque muchas veces voy a organizaciones a hacer consultorías y tienen políticas pero nadie las sigue. Nadie sabe que existen. Entonces primero lo que ustedes tienen que hacer es, tienen que escribir las políticas, comunicarlas dentro de la organización, que la gente sepa que existen esas políticas, y también lo que tienen que hacer es asegurarse que si no se implementa una política, entonces qué sanción se le va a dar al usuario. Porque si no, entonces muchas veces porque no hay ningún castigo, vamos a llamarlo de esa forma, entonces nadie sigue estas políticas.